otra entrega de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. Señores, en el día de hoy le traemos un tema de interés, un tema que espero que les sirva. Quédense hasta el final. De igual modo, compartan y denle like para que el canal pueda crecer y de igual modo nosotros le podamos ofrecer contenido de mejor calidad. Esto es Legalmente. Miren, nos encontramos en inicio de semana con dos temas que resultan realmente impactantes. ¿Por qué digo dos temas? Bueno, son un solo tema, dos proyectos de ley. Y son, uno, el proyecto de ley que pretende coordinar o que pretende controlar o regular los medios de comunicación digitales, alegando que es una supuesta modificación a la ley de expresión y difusión del pensamiento, la cual data de tiempo ya significativo. Sin embargo, vamos a ver las implicaciones que esto implica. Las implicaciones y además de las implicaciones, las consecuencias y además de las consecuencias, lo que realmente entendemos que persigue el Estado. Pero, además de eso, nos dimos cuenta que coincidencialmente salió a relucir la existencia de otro proyecto de ley, que es el supuesto proyecto de ley que pretende limitar o eliminar los discursos de odio. Sobre ese tema, vamos a leer qué dice el Listín Diario del día de hoy. Dice: el Senado de la República recibió el pasado 2 de mayo un proyecto de ley depositado en el Poder Ejecutivo que busca reformar la Ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento. Adelantamos. Dice: esta pieza pretende prevenir, tipificar y sancionar el discurso de odio en el país. Castigos. Las sanciones para quienes cometan este delito serían de prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público. Hay otra particularidad. Dice aquí que de igual modo se le impondrá a los que nieguen o minimicen o justifiquen públicamente los discursos de crímenes de odio, genocidio, lesa humanidad, reconocidos por el tribunal, que serían penalizados con cárcel de 6 meses a 2 años. Y entonces, además de eso, dice que el juez podrá imponer la prohibición de que dichas plataformas operen por hasta 3 años. Miren, vamos primero con el proyecto de ley que refiere a la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios y Audiovisuales. Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Ese proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo a nuestro sistema legislativo, resulta bastante llamativo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho penal. ¿Por qué? Porque primeramente ya la República Dominicana cuenta con una normativa que sanciona de manera efectiva las violaciones al honor y a la dignidad de las personas cuando se infieren, cuando se realizan difamaciones, injurias, ya sea pública, privada o por las vías de la tecnología, medios audiovisuales o medios tecnológicos. ¿Por qué hacemos este señalamiento? Porque de manera expresa dice el artículo 21 de la ley 5307, dice: la difamación cometida a través de los medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, audiovisuales, serán sancionados con una pena de 3 meses a 1 año y multa de 5 a 500 salarios mínimos. De igual modo dice el artículo 22: la injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicación, audiovisuales, se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha dicho, específicamente en la sentencia 75-2016, que los elementos constitutivos de la difamación son: 1, una alegación o imputación; 2, que se realice de manera pública; 3, que haya un hecho; 4, que encierre ataque al honor o a la consideración; 5, y que ese ataque al honor o esa consideración se realice contra una persona o un organismo identificable. A esos criterios se le agrega que todo eso debe ser realizado con la presunción de que se realiza de mala fe. Entonces, siendo esto sancionado de manera expresa en la ley 5307, en los artículos 21 y 22, con sanción que van de 3 meses a 1 año, y que de igual modo funciona, y que no solo que funciona, que a diario los procesos judiciales se conocen sobre este tema, y si la persona no se retracta, da lugar a sanción, como ya anteriormente hemos establecido, tanto económica, porque de igual modo se impone una multa, pero además de la multa se impone una indemnización, y a eso también se le suma la pena. Llama mucho la atención que nuestras autoridades, especialmente el gobierno, venga a querer introducir una ley que, a mi entender, lo que persigue es otra cosa. Y vamos a ver. Miren, establece ese nuevo proyecto de ley unos elementos que significan, o mejor dicho, que son realmente llamativos y tienen una significación que, a mi entender, son las que necesitan mayor atención. Miren, dice el artículo 20 de ese proyecto de ley: transparencia y rendición de cuentas. Las plataformas de contenido en Internet tienen las siguientes obligaciones de transparencia activa. El punto 5, el numeral 5 de ese artículo 20 dice: la publicidad de contenidos promocionados y la propaganda electoral o las políticas disponibles en la plataforma, incluyendo, aquí que viene la parte que me llama la atención, incluyendo información sobre el contratante, deberán estar visibles y claramente identificados para el usuario, y de igual modo habrán de estar accesibles para consultas posteriores. ¿Qué vemos aquí? Que el Estado, o mejor dicho el gobierno, porque ellos hoy son gobierno, pero mañana en un sistema democrático perfectamente pueden ser oposición, están exigiendo que para la realización de campañas políticas que sean publicadas en los medios de comunicación electrónicos, deben establecer quién las paga y a solicitud de quién se realiza, dándonos a nosotros pensar la posibilidad de que eso pueda servir en un gobierno no tan democrático para sancionar o para limitar los derechos de beneficios quizás políticos de esta persona que habrá invertido en un partido que no resulta de mi agrado. Esa es una posibilidad. Llama también poderosamente la atención nuestra el artículo 34 de ese mismo proyecto de ley. Dice: el órgano regulador se crea el Instituto de Comunicación INACON como entidad estatal descentralizada con una autonomía funcional, financiera, administrativa, patrimonio, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio de la libertad de expresión e información. Y aquí viene la parte que nos interesa. Y definir y establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos adecuados y necesarios para la aplicación de esta ley. ¿Qué significa eso? Que ese organismo supuestamente tendrá la tarea de proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, pero por otro lado dice, ahí de manera continua, que tendrá la obligación de reglamentar y definir la aplicación de esta ley. Pero, ¿qué dice esta ley? La cual supuestamente ese instituto tendrá la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué dice esta ley? Miren, 2,
será función también de ese organismo realizar con plena autonomía funcional e independencia la supervisión de prestadores de servicios de comunicación audiovisual y plataformas de contenido de Internet, con el fin de verificar el cumplimiento de preceptos de la Constitución, esta ley y sus normas complementarias. Punto 13, ahora viene la parte que me preocupa. 13. Disponer mediante resoluciones motivadas las sanciones previstas en esta ley, en estricto apego a las reglas de procedimiento administrativo sancionador dispuestas en esta ley y las normas que la complementan. Esas sanciones que tendrá potestad de imponer ese organismo, el cual tendrá la potestad sancionadora, dice en el artículo 62, no se me desesperen, que vamos todo esto lo estamos diciendo por algo. Infracciones graves, artículo 62. Los medios de comunicación, sean cual fuere su naturaleza, que de manera voluntaria difundan mensajes de forma manifiesta que denigren la dignidad humana en general o dirigida a un grupo de personas o que vulneren el derecho fundamental de las personas menores de edad, esa la vemos bien, de conformidad con la ley, incurrirán en una infracción grave. La infracción es grave, entonces, en el artículo 65 dice que se sancionan con la suspensión de 90 días de la actividad, con la eliminación del contenido que viola las disposiciones de esa ley y con multa de 30 a 200 salarios mínimos del sector público. ¿Dónde está el gancho de este artículo, o mejor dicho, de esta ley? Primeramente, que el Estado va a tener la posibilidad de, con un botón, digo el Estado, pero en realidad será el gobierno de turno. El gobierno de turno tendrá un botón mediante el cual notará o sacará del aire las informaciones que entienda que violenten esta ley. ¿Y cuáles son esas informaciones que supuestamente violenten esta ley? Las que denigren la dignidad. ¿Cuáles denigran la dignidad? La dignidad es un concepto tan amplio que incluye yo decirle bandido a un político. Eso denigra la dignidad. Decirle a un inmigrante que está violentando las normas de nuestro país o que no lo queremos aquí, violaría la dignidad. Decir que una persona que se siente ser caballo no es caballo, violaría la dignidad humana. Decir que usted no puede tener relaciones con niños, niñas y adolescentes que no sean de manera con adultos ya, como han sacado ese tema allí en España, que pretenden normalizar las relaciones con menores de edad, violaría la dignidad de esos pedófilos. En tal sentido, este tema de que vulnerarían la dignidad humana es bien grave, bien amplio y bien complejo, y daría lugar a que no se pueda hablar ni de ocupación haitiana, ni de que en las escuelas se pueda adoctrinar a nuestros hijos. En fin, una serie de temas que trae la campaña woke, que traen la agenda woke, serán vetados de ser conversados y de ser expuestos en los medios de comunicación, como quizá yo lo estoy haciendo ahora. Eso que estoy haciendo ahora podría ser calificado, según esta ley, por grupúsculos que existen, como que le están vulnerando la dignidad, y en tal sentido sancionarían ese medio de comunicación porque no podría expresar lo que realmente piensa. Entonces, eso sumado al otro proyecto de ley que salió conjuntamente en esa semana por el senador Cholitín, que establece que ese proyecto de ley lo que persigue es sancionar el discurso de odio. Y como discurso de odio serán considerados todos los otros discursos que ya señalamos anteriormente, porque el discurso de odio es todo aquello que haga sentir afectado a aquel grupo de personas o personas que así lo entiendan. Eso es un discurso de odio. Y ese tipo de normativas, la Sala Constitucional, miren qué ha dicho la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. Si bien esos proyectos de ley alegan no realizar censura previa, sí le están realizando.
están realizando censura previa. Mira aquí que dice que es la censura previa. La censura previa, dice la Suprema Corte, o mejor dicho, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Costa Rica, dice: censura previa es el prototipo de violación extrema y radical de la libertad de expresión, ya que conlleva la supresión antes de que sea difundida, impidiendo tanto al individuo cuya expresión ha sido censurada como a la totalidad de la sociedad de ejercer su derecho a la información. Esto no se queda aquí, miren esto. El Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia 92-2019 dijo: es preciso señalar que la libertad de expresión es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia y el Estado social y democrático de derecho. En toda sociedad abierta o verdaderamente democrática, y repito, en una sociedad abierta y verdaderamente democrática, es indispensable, pues, la protección y promoción de la libre circulación de la información, ideas y de las ideas y expresiones de todo tipo. El Estado tiene un deber esencial de garantizar neutralidad ante los contenidos y que no queden personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. ¿Qué significa eso? Sea que me guste o no ese discurso religioso que están impartiendo, sea que me guste o no ese discurso contra la invasión o contra la ocupación de la República Dominicana, sea que me guste o no ese discurso a favor o en contra de los discursos, vaya la redundancia, woke, hay que permitirlos que los realicen, porque ese es su derecho de libremente expresarse y es el derecho propio de un Estado social y democrático de derecho. Continúa diciendo el Tribunal Constitucional: las personas, por su parte, tienen derecho a pensar autónomamente y compartir dicho pensamiento, independientemente de su aceptación social, estatal, y que ofendan o perturben. Igualmente tienen derecho a acceder a información que de manera más amplia y abierta sea posible acceder. Y continúo diciendo, ya para dejar la cita del Tribunal Constitucional, que esta parte es muy importante. Ahora bien, como es sabido, ningún derecho fundamental es absoluto en cuanto a su ejercicio. El derecho a la libertad de expresión también puede ser limitado, eso es cierto. De acuerdo a las normas de la Constitución del bloque de constitucionalidad citada, para proteger el derecho al honor o a la reputación o a la intimidad, a la dignidad y a la moral de las personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública en estos supuestos, a través de responsabilidades ulteriores que deben ser necesarias y encontrarse expresamente fijadas en la ley. Pero, ¿y eso existe? Nosotros tenemos la ley que de manera específica sanciona los delitos por los medios de comunicación electrónicos con penas de 3 meses a 1 año y funciona de manera excelente, funciona de manera eficiente y a diario en los tribunales se ven acciones de justicia. Pero, ¿qué le hace pensar a uno que lo que realmente se persigue de manera errada, y no solo errada, de manera torpe por parte del Estado, bueno, no diría del Estado, del gobierno, de manera torpe, que dicho sea de paso, si yo fuera Leonel Fernández y me consultara el presidente Luis Abinader, yo le dijera: sí, dale. Adivina por qué. Porque eso crearía la tormenta perfecta para que Leonel Fernández se beneficie y vuelva a ser presidente. Y no solo eso, si el Estado aprueba una sola de estas leyes, de las dos, no tendría ni siquiera el derecho de aplicarlas, porque le estarían creando para que se le apliquen a ellos cuando salgan del poder. Porque una acción de esa naturaleza no solamente se equipararía al nuevo puesto cuando intentaron realizar la modificación tributaria de la creación de impuestos que recientemente tuvo que retirar el presidente, sino que este tipo de acciones los sacaría del poder de manera indudable, porque una acción de ese tipo los catalogaría como dictadores
y todo lo contrario a lo que deberían ser unos demócratas en un Estado social y democrático de derecho como es la República Dominicana. Entonces, yo les invito, señor presidente de la República, y ahora me tomo la oportunidad de conversar con usted, a que retire esos dos proyectos de ley, que si usted no se ha dado cuenta, le hacen un daño terrible, no solo a usted, no solo a su partido, sino a la República Dominicana. Y de manera indudable saldrían del poder y ninguno de sus candidatos podrían tener la posibilidad de ganar, ya que le pondrían en bandeja de plata la presidencia de la República a Leonel Fernández. Señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad de ser escuchado. No tienen que estar de acuerdo. Eso es parte de la democracia y parte de la libertad de expresión. Si no están de acuerdo, dejen sus comentarios y exprésense. Hasta la próxima.